Te enseñaron a responder, te enseñaron a elegir, te enseñaron que a cierta edad ya deberías tener claro qué quieres, pero nadie se detuvo a enseñarte a distinguir qué viene de ti y qué viene de todo lo que te rodeó mientras crecías. Y ahora estás aquí, con decisiones tomadas, con caminos recorridos, con gente que te conoce, y aún así con esa sensación rara de que no terminas de reconocerte del todo en la vida que estás viviendo. No porque hayas hecho algo mal, sino porque nadie te dio las herramientas para saber qué escuchar cuando te preguntas qué quieres realmente. No te voy a decir qué hacer con tu vida. Hoy lo que quiero es que te escuches y veas cómo esa confusión tiene mucho más sentido de lo que crees. Porque el problema nunca fue que no supieras quién eres, sino que llevas tanto tiempo respondiendo lo que se esperaba de ti, que ahora, ya cuando nadie te pregunta nada, no sabes bien desde dónde responder. Esa sensación de no reconocerte del todo no aparece necesariamente cuando estás en crisis, cuando algo sale mal o tienes una razón concreta para sentirte así, sino que aparece justo cuando deberías estar bien, cuando se supone que estás tranquilo o recién terminaste algo que te costó mucho esfuerzo y de repente ese pensamiento que no lo llamaste, tu mente dice, no sé si esto es lo que quiero. Y lo extraño es que no tiene una causa obvia, no puedes señalar algo y decir, por esto me siento así. Es solo una sensación que está ahí, sin pedir permiso, en los momentos en que menos la esperas. Y entonces haces lo que hace la mayoría, seguir ocupándote, seguir funcionando, porque quedarte quieto con eso demasiado tiempo se siente peligroso, como si darle espacio fuera a complicar algo que todavía no sabes cómo manejar. El problema es que cuando llevas un tiempo ignorando esa sensación, empieza a pasarte algo peor. Dejas de preguntarte ¿qué quieres? Y empiezas a preguntarte ¿por qué no sabes lo que quieres hacer? Y esa segunda pregunta es mucho más dura e incómoda, porque ya no estás explorando, estás juzgando. Y la respuesta que más fácil que aparece es todos a mi alrededor a esta altura ya parecen saber hacia dónde van. Tienen algo que los mueve, un trabajo que eligieron con convicción, un proyecto que los emociona, una dirección. Y yo sigo sin poder responder una pregunta que parece que debería ser la más fácil del mundo. ¿Qué es lo que realmente quiero? Empiezas a compararte con personas que parecen tener todo más claro, que hablan de sus metas con seguridad, que parece que saben hacia dónde van. Y sin darte cuenta llegas a una conclusión que no dijiste en voz alta, pero que está ahí. Ellos tienen algo que yo no tengo. Eso es lo que más pesa, no la confusión, sino lo que interpretas que la confusión dice sobre ti. En este punto hay algo que vale mirar de cerca. Esa sensación de no saber qué quieres, la mayoría de las veces no viene de que estés vacío por dentro. Viene de que llevas demasiado tiempo escuchando voces que no son la tuya. La de tus papás cuando elegiste qué estudiar. La de tus amigos cuando decidiste qué camino tomar. La de las redes cuando te mostraron qué tipo de vida tiene sentido querer. La de esa versión de ti mismo que aprendió muy temprano que ciertas respuestas generaban aprobación y otras generaban decepción. Y con el tiempo, sin que nadie te lo pidiera explícitamente, fuiste calibrando lo que decías querer según lo que encajaba mejor con lo que te rodeaba. No porque seas falso, sino porque eso es lo que hace cualquier persona, un niño que solo quería crecer y pertenecer a algo para no sentirse solo, no decepcionar, no complicar las cosas. El resultado de todo eso es que ahora, cuando intentas preguntarte qué quieres realmente, hay demasiado ruido encima. Y no es que no tengas una respuesta, es que no sabes bien cuál de todas las voces que escuchas es la tuya. Nadie te enseñó a ver esa diferencia, no porque nadie se preocupara por ti, sino porque nadie a tu alrededor probablemente lo había aprendido tampoco. No es algo que se enseñe. No está en ningún plan de estudios. Y sin embargo es una de las habilidades más importantes que existen para poder vivir algo que se sienta tuyo. Hay algo que le pasa a mucha gente cuando llegas a este punto. Empieza a sentir que ya debería tener esto resuelto, que a esta altura, con la edad que tiene, con todo lo que ha vivido, ya tendría que haber aparecido alguna claridad. Y como no aparece, concluye que llegó tarde, que otros van más adelantados, que el tiempo que lleva sin saber es tiempo que desperdició. Y esa sensación, la de estar llegando tarde a tu propia vida, es de las más difíciles de cargar, porque no la puedes resolver trabajando más duro. No puedes esforzarte para que aparezca la claridad. Y eso desespera porque estás acostumbrado a que el esfuerzo resuelva las cosas.
Lo que nadie te dice es que esa urgencia tampoco es tuya del todo. La urgencia de ya tener claro quién eres, ya saber qué quieres, ya tener una dirección definida, también te la pusieron de afuera. Alguien decidió que a cierta edad esas preguntas deberían estar respondidas, y tú lo internalizaste tan bien que ahora te sientes en deuda con una línea de tiempo que ni siquiera tú elegiste. No estás tarde. Estás haciendo una pregunta que la mayoría de personas nunca se hace en serio. Y el hecho de que te incomode no quiere decir que algo esté mal contigo, quiere decir que te importa vivir algo real. Y eso no es un problema. Es exactamente el lugar desde donde empieza para aprender a escucharse. Aprender a escucharse suena simple. Suena a algo que debería ser instintivo, algo que no tendría que requerir esfuerzo. Pero si fuera tan simple, no estarías aquí con esa sensación de que no terminas de saber qué quieres. Entonces vale la pena mirar por qué cuesta tanto. No para encontrar a quién culpar, sino para entender qué es lo que realmente está pasando. Y no es que sea normal en el sentido de no te preocupes, a todos les pasa. Es algo más específico que eso. Cuando no sabes qué quieres, la interpretación automática es que te falta algo. Algunos te dirán que falta claridad, dirección, propósito, carácter, como si hubiera una respuesta correcta guardada en algún lugar dentro de ti y tú simplemente no has sido capaz de encontrarla. Y esa interpretación es la que más daño hace, no la confusión en sí. Porque la confusión no es el problema, es el síntoma, y el síntoma siempre apunta a algo. Piensa en esto. Desde que tienes memoria, alguien tenía una expectativa sobre lo que deberías querer. Tus papás tenían una idea de qué camino tenía más sentido para ti. El colegio tenía una idea de en qué eras bueno y en qué no. Las personas que te rodeaban tenían una idea de qué tipo de vida valía la pena vivir, y las redes sociales llevan años mostrándote versiones muy específicas de lo que se supone que es una vida lograda. Y tú, como cualquier persona que creció dentro de todo eso, fuiste aprendiendo a moverte dentro de esas expectativas. No porque fueras débil o porque te dejaran manipular fácilmente, sino porque pertenecer, no decepcionar, encajar, esas son necesidades humanas reales, no son defectos, son lo que hace cualquier persona que quiere ser querida y aceptada por las personas que le importan. El problema es que ese proceso tiene un costo. Cuando llevas el suficiente tiempo calibrando lo que dices querer según lo que encaja mejor con lo que te rodea, en algún punto pierdes práctica en algo muy básico. Saber qué sientes tú, separado de lo que sienten los demás sobre ti. Y no es que tu propia voz desaparezca. Sigue estando. Pero aprendió a hablar más bajo. Aprendió que a veces era mejor callarse para no complicar las cosas, para no generar una conversación difícil, para no decepcionar a alguien que ya tiene depositadas ciertas esperanzas en ti. Entonces, cuando ahora intentas preguntarte qué quieres realmente, no te encuentras con silencio, te encuentras con ruido, con capas de respuestas que aprendiste a dar, de caminos que tenían sentido para otros, de versiones de ti mismo que construiste para distintos contextos. Y en medio de todo eso, tu propia voz suena tan parecida a las demás que ya no sabes bien cuál es. Eso no es no conocerte, es no haber tenido suficiente práctica en escucharte sin que hubiera algo en juego. Y aquí es donde vale la pena detenerse en algo que probablemente nadie te dijo. Escucharte no es un estado al que llegas de repente. No es una revelación que aparece un día mientras tomas café y de pronto todo tiene sentido. Es una práctica. Y como cualquier práctica, al principio es torpe, incómoda y produce más preguntas que respuestas. La mayoría de las personas espera que conocerse a uno mismo se sienta como certeza, como un momento en que algo encaja y ya sabes. Pero casi siempre se siente exactamente al revés. Se siente como incertidumbre, como estar en un terreno que no reconoces, como no tener una respuesta clara todavía. Y como eso se parece tanto a la confusión, lo interpretas como que algo está mal, cuando en realidad es exactamente lo que se siente explorar algo que todavía no conoces bien. Hay una diferencia muy concreta entre dos maneras de hacerte la misma pregunta. Preguntarte qué quieres desde la exigencia, desde el ya deberías saber esto, desde la presión de tener una respuesta correcta. Cierra. Te pone en modo defensa. Te hace sentir que estás siendo evaluado y que hasta ahora has reprobado. Preguntarte qué quieres desde la curiosidad, sin que haya una respuesta correcta esperándote, sin que el resultado defina si eres suficiente o no, abre.
No resuelve todo de golpe, pero empieza a crear un espacio que antes no existía. El problema es que nadie te enseñó a hacerte preguntas desde ese lugar. Te enseñaron a buscar respuestas correctas, no a explorar sin saber a dónde llegas. Te enseñaron que la indecisión es un problema que hay que resolver rápido, no una señal de que estás procesando algo que merece tiempo. Te enseñaron que conocerte es llegar a una conclusión, cuando en realidad es un proceso que no termina nunca y que cada vez se vuelve más interesante. Ese espacio es el que nunca te dieron, no porque nadie se preocupara por ti, sino porque nadie a tu alrededor probablemente lo había tenido tampoco. No es algo que se hereda ni que se enseña en ningún lugar, y sin embargo es desde donde se empieza a construir cualquier cosa que se sienta genuinamente tuya. Lo que estás sintiendo no es una señal de que estás perdido, es una señal de que estás en el punto exacto en que algo puede empezar a cambiar. No porque vayas a tener todo claro de repente, sino porque estás haciendo la pregunta correcta, aunque todavía no sepas desde dónde responderla. Porque si conocerte es una conclusión a la que deberías haber llegado ya, entonces llevas años fallando. Pero si conocerte es una práctica que se va construyendo, entonces lo que tienes no es un retraso, es un punto de partida. No uno ideal, no uno en el que todo está claro, pero un punto de partida real desde donde se puede empezar a hacer algo diferente. No de golpe, no con una revelación que lo resuelve todo, sino de a poco, con preguntas más pequeñas, en momentos donde no haya nada en juego. Escucharte no empieza con la gran pregunta de ¿qué quieres hacer con tu vida? Empieza con cosas mucho más pequeñas, con notar qué te genera energía y qué te la quita, con prestarle atención a los momentos en que algo te interesa de verdad, no porque debería interesarte, sino porque simplemente te jala, con aprender a distinguir cuándo estás eligiendo desde lo que quieres y cuándo estás eligiendo para evitar. Esas distinciones, aunque puedan parecer pequeñas, son las que con el tiempo te van dando algo que no se consigue de otra manera. Un sentido más claro de quién eres cuando no estás tratando de ser lo que se espera de ti. Hay una diferencia enorme entre no saber qué quieres y sentir que eso te define. Entre estar en un proceso de conocerte y creer que el hecho de no tener todo claro significa que algo en ti está roto. Esa diferencia no resuelve la confusión de un día para otro, pero sí le quita el peso más innecesario. El peso de creer que estás fallando simplemente por estar en un lugar que todavía no entiendes. Porque la verdad es que la mayoría de las personas que parecen tener todo claro no lo tienen. Tienen una dirección que eligieron en algún punto y decidieron seguir con dudas y todo. Algunos porque realmente conectaron con algo. Otros porque la presión de elegir fue más grande que la incomodidad de no saber. Y otros simplemente porque nunca se detuvieron lo suficiente a preguntarse si lo que estaban siguiendo era realmente suyo. Detenerte a hacerte esa pregunta no es un lujo ni una señal de que eres demasiado complicado. Es probablemente una de las cosas más honestas que puedes hacer contigo mismo. Y desde ahí hay algo que vale la pena soltar. La idea de que conocerte es una meta que se alcanza. Un día en que todo encaja, en que sabes exactamente quién eres y qué quieres y hacia dónde vas. Ese día probablemente no llega de la manera en que lo imaginas. No porque sea inalcanzable, sino porque no es un destino. Es algo que se va construyendo en los momentos pequeños, en las decisiones cotidianas, en las veces que notas algo sobre ti mismo, en lugar de ignorarlo, le prestas atención, aunque no sepas todavía qué hacer con eso. No tienes que tener todo claro para empezar a escucharte. De hecho, la claridad casi nunca llega antes de empezar. Llega después. Llega como consecuencia de haberte animado a prestar atención sin saber exactamente lo que ibas a encontrar. Y eso requiere algo que nadie suele mencionar cuando habla de propósito o de dirección de vida. Requiere paciencia contigo mismo. No la paciencia pasiva de esperar a que algo pase, sino la paciencia activa de seguir prestando atención, aunque los resultados no sean inmediatos. De seguir haciéndote preguntas, aunque las respuestas tarden. De confiar en que el proceso de conocerte, aunque sea incómodo e impreciso, te está llevando a algún lugar, aunque todavía no puedas verlo. Hay algo que les pasa a las personas que empiezan a practicar esto, no de golpe, sino de a poco, empiezan a notar que algunas cosas que antes hacían en automático empiezan a sentirse distintas. Una decisión que antes tomaban por inercia empieza a generar una pregunta. Una situación que antes aguantaban sin cuestionarla empieza a incomodar de una manera diferente.
no porque todo esté mal, sino porque ya están más atentos a lo que sienten dentro de ella. Eso no es caos, es información. Es tu propia voz volviéndose un poco más audible después de mucho tiempo hablando en voz muy baja. Y no siempre va a sonar como certeza. A veces va a sonar como una incomodidad que no sabes bien de dónde viene. A veces va a sonar como algo que te jala hacia un lugar sin que tengas una razón completamente lógica para justificarlo. A veces va a sonar como un no muy claro en una situación donde antes siempre decías que sí. Esas son formas válidas de escucharte, aunque no se parezcan a lo que imaginabas que se sentiría el saber lo que quieres. Lo que estás buscando no está escondido en algún lugar lejano esperando que llegues a él. Está en la práctica de prestarte atención, en tomarte en serio lo que sientes, aunque no puedas explicarlo todavía, en dejar de tratar tu propia confusión como un problema de carácter y empezar a tratarla como lo que realmente es, la experiencia de alguien que está aprendiendo a escucharse por primera vez de verdad. Y eso, aunque no se sienta extraordinario, es exactamente lo que es, porque la mayoría de las personas nunca llega a este punto, nunca se detiene lo suficiente, nunca le da espacio a esa incomodidad, nunca se hace la pregunta ¿en serio? Tú sí, y eso tiene más valor del que crees, no porque hayas resuelto algo, sino porque elegiste no seguir ignorándolo. Y en este punto lo más transformador no es encontrar la respuesta, es dejar de tratarte como alguien que cree que no merece tomarse el tiempo de buscarla.